Hola, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la UNEYES. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las categorías de las palabras. Buenos días, mi nombre es Yudexi Lovera. Mi punto a disertar es el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es una palabra que nombra a personas, animales, cosas, lugares, ideas o sentimientos. Es decir, todo aquello que podemos percibir o concebir mentalmente tiene un nombre. ¿Qué es el sustantivo? Clasificación de los sustantivos. Los sustantivos pueden clasificarse de diversas maneras, pero las más comunes son, según su significado, que son los concretos. Ellos designan seres o cosas que tienen existencia material y pueden ser percibidos por los sentidos. Ejemplo, mesa, libro, perro. Y los abstractos designan cualidades, estados, acciones o conceptos que no tienen existencia material. Por ejemplo, el amor, la felicidad, la justicia. Y según su género, existen los masculinos que se acompañan de los artículos el o los, y por ejemplo el sol, el hombre, y los femeninos se acompañan de los artículos la o las, por ejemplo la luna, la mujer, y según su número son los singulares que designan un solo elemento, ejemplo casa, árbol. Los plurales designan más de un elemento, casas, árboles, y según su función en la oración, los sustantivos comunes son aquellos que nombran cualquier elemento de una clase, por ejemplo, perro, casa, y los sustantivos propios nombran a un elemento en particular y se escribe con mayúscula, ejemplo, Juan, Madrid. Funciones del sustantivo en la oración. El sustantivo puede desempeñar diversas funciones dentro de una oración, como por ejemplo, sujeto, realiza la acción del verbo, ejemplo, Juan estudia. Complemento directo, recibe directamente la acción del verbo, ejemplo, compré un libro. El complemento indirecto indica a quién o para quién se realiza la acción, ejemplo, le regalé un regalo a María. Atributo, complementa al sujeto a través de un verbo copulativo, ser, estar o parecer, ejemplo, María es médica. Aposición, explica o precisa el significado de otro sustantivo. Ejemplo, Barcelona, la ciudad condal, es muy bonita. Los morfemas de género y de número en el sustantivo son las unidades mínimas de significado de una palabra. En el caso de los sustantivos, los morfemas de género y número son los que indican si el sustantivo es masculino o femenino y si se refiere a uno o varios elementos. En términos género, se expresa a través de los artículos el, la, los adjetivos y otros determinantes números se expresan a través de las terminaciones de los sustantivos singular o a, plural os, as. Ejemplo, niño, masculino, singular, morfema de género o, morfema de número, ninguno. Niñas, femenino, plural, morfema de género a, morfema de número s. El sustantivo es una parte fundamental de la oración que nos permite nombrar y categorizar todo lo que nos rodea. Su clasificación y función de los morfemas son esenciales para comprender cómo se contribuyen y construyen las oraciones, cómo se relacionan las palabras entre sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Héctor Sequera, estudiante de la carrera de Derecho, primer año, sección 4, y hoy vamos a estar hablando sobre el adjetivo. El adjetivo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad o, en este caso, característica. Vamos a hacer en este momento, vamos a imaginarnos que el sustantivo son las personas y el adjetivo es la ropa o el ropaje que lleva puesto. Este ropaje puede describir su color, su forma y hasta de dónde está diseñada o confeccionada. Dentro de la clasificación de los adjetivos podemos tener los calificativos, que son estos que expresan cualidades inherentes al sustantivo, por ejemplo, rojo, grande o bello. El grado del adjetivo pueden expresar diferentes grados de intensidad.
Positivo, describe una cualidad sin comparación. Ejemplo, alto. Comparativo, compara dos o más elementos. Más alto podría ser menos alto. Menos hermoso, más hermoso. Superlativo, que expresa el grado máximo de una cualidad. Altísimo, por ejemplo. Tenemos el determinativos. Estos son los que señalan o determinan, como su nombre lo dice, al sustantivo, indicando su género, número, posición en relación con otros elementos de la oración. Tenemos los demostrativos. Estos señalan la posición del sustantivo en relación con el hablante. Este, ese, aquel. Luego tenemos los posesivos, que indican, como su nombre lo dice, una posesión o pertenencia. Cuando decimos mi, tú, su. Numerales expresan cantidades o orden, como por ejemplo podría ser 1, 2, 3, primero, segundo, cuarto, décimo, quinto, etc. Luego tenemos los indefinidos. ¿Cuáles son estos? Los que expresan cantidades o orden. Uno, algunos, varios o muchos. Luego tenemos los interrogativos y exclamativos, que se utilizan para formular preguntas o expresar admiración. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuántos? Tenemos el artículo. El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo y lo determina indicando si se refiere a algo conocido o desconocido, y si es masculino o femenino, plural o singular. En este sentido, tenemos tipos de artículos. Tenemos el artículo definido, que señala un sustantivo conocido o específico. El, los, para sustantivos masculinos. La, las, para femenino. Ejemplo de un artículo masculino: el libro está, y ahí está la parte femenina, sobre la mesa. Pues luego pasamos a los artículos indefinidos, que refieren a un sustantivo desconocido o genérico. Unos para sustantivos masculinos, uno, una, unas para sustantivos femeninos. Quiero comprar un libro. Podría ser un artículo indefinido. Artículos neutros se utiliza para referirse a algo abstracto o a una idea. Por ejemplo, lo importante de ser feliz. También se usa para enfatizar un adjetivo o un adverbio. Lo más bonito del día fue el atardecer. Tenemos, por ejemplo, los combinados, adjetivos calificativos y artículos definidos. El alto edificio, adjetivo determinativo posesivo y artículo indefinido. Mi nuevo carro, artículo neutro. Y adjetivo, lo bueno. Los adjetivos y los artículos son herramientas fundamentales que utilizamos para expresar ideas con precisión y claridad. Dominarlos nos va a permitir comunicarnos de manera más efectiva y asertiva. Hola, mi nombre es Carmen Carballo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el pronombre sustitutivo del sustantivo. Sabemos que el pronombre es una palabra que sustituye a un sustantivo o a un grupo nominal, evitando así repeticiones y haciendo la oración más concisa. Dentro de las funciones que tienen los pronombres podemos encontrar que sustituyen al sustantivo. Ejemplo: María es alta. Ella es muy inteligente. Además tiene funciones como complementar al verbo. Lo vi ayer, sería el ejemplo. Y tienen también la función de introducir oraciones subordinarias, como por ejemplo, la casa que compré es muy grande. Dentro de la clasificación de los pronombres podemos encontrar los pronombres
personales, los cuales se refieren a las personas del discurso directamente. Dentro de ellos podemos mencionar yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Encontramos también los pronombres demostrativos, los cuales señalan la posición de un objeto en relación con el hablante. En este sentido, nombramos este, ese, aquel. Encontramos también los posesivos, los cuales indican posesión. Ejemplo, mi, tú, su. Tenemos también los pronombres indefinidos, los cuales expresan una cantidad indeterminada, como por ejemplo alguno, ninguno y varios. Además, encontramos los pronombres interrogativos o exclamativos. Se utilizan para formular preguntas o expresar admiración. Dentro de ellos encontramos quién, qué, cuál. Y por último tenemos los pronombres relativos, los cuales introducen oraciones subordinadas adjetivas. ¿Qué quiere decir? Dentro de ellos podemos mencionar el qué, quién y cuál. Encontramos también, además de los pronombres dentro de las oraciones, el uso de lo, le, los, les, la y las. ¿Cómo los podemos utilizar? Ejemplo, los lo, la, los y las se utilizan como complementos indirectos dentro de la oración para referirse a personas o a cosas. Un ejemplo podría ser lo vi, el complemento indirecto sería a él. Ejemplo, la llamé, el complemento indirecto sería a ella. Encontramos también el le o les, los cuales se utilizan como complemento indirecto para referirse específicamente a personas. En este punto podemos mencionar un ejemplo. Le di un regalo, el complemento indirecto sería a él o a ella. Les conté un cuento, el complemento indirecto sería a ellos o a ellas. Dentro de las oraciones también encontramos los laísmos, leísmos y loísmos. Los laísmos quiere decir o se refiere al uso incorrecto de la como complemento indirecto. Un ejemplo sería, a María le quiere mucho. Lo correcto sería, a María la quiero mucho. Los leísmos, por el contrario, es el uso incorrecto de le como complemento indirecto o como complemento directo. En este punto, un ejemplo sería, le vi ayer. Lo correcto sería, lo vi ayer. Además, encontramos los loísmos, el cual es el uso incorrecto de lo como complemento indirecto. En este punto podemos mencionar, a María lo quiero mucho. Lo correcto sería, a María la quiero mucho. Aparte de los leísmos, laísmos, encontramos también los pronombres personales y relativos, que son muy importantes e indispensables dentro de las oraciones. Los pronombres personales ya los hemos visto. Los pronombres relativos, por su parte, introducen oraciones subordinadas, adjetivas y concuerdan específicamente en género y número con el antecedente. ¿Cuáles serían? Que puede referirse a personas o a cosas. Por ejemplo, el libro que leí es muy bueno. Encontramos también quién. Se refiere a personas. La mujer quien me ayudó es muy amable. También podemos mencionar el cual, la cual, los cuales, las cuales, los cuales son más formales y enfáticos que. Por ejemplo, el coche, el cual compré ayer,
es muy rápido. Y por último encontramos cuyos, cuyas, cuyos, cuyas, las cuales indican posesión. Un ejemplo sería: el hombre cuya casa es grande vive cerca. Por otra parte, podemos hablar también, y es importante destacar, los estilos directos e indirectos, los cuales se refieren a que los estilos directos reproducen las palabras textuales de alguien, tal cual lo dice. Por ejemplo, María dijo, voy al cine. Mientras que, o por el contrario, el estilo indirecto, ¿verdad?, sería precisamente todo lo contrario a el estilo directo. O sea, la transmisión del contenido de lo dicho puede venir, ¿verdad?, con las palabras que no son exactas, las palabras que no son las originales. Un ejemplo sería: María dijo que iba al cine. Encontramos también aspectos importantes a destacar, los cuales son el dequeísmo y el queísmo. ¿En qué consiste cada uno? El dequeísmo es el uso innecesario de la preposición de antes de que en ciertas construcciones u oraciones, como por ejemplo, estoy seguro de que vendrá. Lo correcto sería, estoy seguro que vendrá. Mientras que el queísmo es la omisión de la preposición de cuando es necesaria. Por ejemplo, me alegro que hayas venido. Lo correcto en esta oración o en este caso sería, me alegro de que hayas venido. En este punto es necesario mencionar que el uso correcto de los pronombres es fundamental para una comunicación efectiva. Es importante conocer las reglas y las excepciones que existen para evitar errores como por ejemplo el laísmo, el leísmo y el loísmo. Además, es necesario distinguir entre los diferentes tipos de pronombres y cada una de las funciones que contiene o que tienen estos pronombres dentro de las oraciones.